¿cómo están? Esto es Voz Ciudadana. Soy Elsa Iturriaga. El tema que nos reúne en esta oportunidad es acerca de las enfermedades raras o huérfanas. Un tema que afecta a millones de pacientes en todo el planeta. Y precisamente la Organización Mundial de la Salud hace poco ha informado que son aproximadamente 7.000 las enfermedades raras que se registran en todo el mundo. El Perú no se ve ajeno a ello. Gran cantidad de pacientes que padecen enfermedades raras o huérfanas también les ocasiona algún tipo de discapacidad. Por ello, la importancia de hablar sobre este tema. En el año 2011 fue aprobado aquí en el Congreso de la República y también promulgado por el Poder Ejecutivo una ley para tratar y prevenir este tipo de enfermedades. Para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Óscar González Gamarra. Él es presidente del Comité Peruano para la Investigación de Tratamiento de Esclerosis Múltiple, y también está con nosotros Sergio Becker Vázquez Garro. Él es presidente de la Asociación Peruana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Tenemos entendido que el MINSA, en el Ministerio de Salud, se ha creado una comisión sectorial justamente para poder implementar esta norma que tiene que ver con el tratamiento, el presupuesto que se va a otorgar para tratar este tipo de enfermedades. Ya se han registrado oficialmente 399 enfermedades huérfanas o raras aquí en el país. ¿Cuáles son las que se les va a dar una mayor prioridad? Porque son casi 400, ¿no? ¿Cómo hacer en estos casos? Se ha estado trabajando durante los últimos años para tratar de ver la mayor cantidad de enfermedades raras que afectan a diferentes zonas del cuerpo, ¿no? Pueden afectar a la parte pulmonar, a la parte inmunológica, a la parte neurológica, a la parte digestiva. Entonces, en cada sistema hay un grupo de enfermedades raras. La idea es tratar de que esta cantidad de enfermedades raras se acerque lo más posible a lo real, a lo que existe en los pacientes. Yo le pongo el ejemplo en la parte neurológica. Tenemos el caso de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que tiene una prevalencia de entre 5 y 7 por 100.000 habitantes. Y esta es una enfermedad que afecta generalmente a personas jóvenes, entre los 20 y los 40 años. ¿Ha ido en aumento? Bueno, ha ido en aumento en el sentido de que cada vez se hace un mejor diagnóstico y los exámenes auxiliares evidentemente pues ayudan a precisar ese diagnóstico. Y es el hecho de que esta enfermedad afecta a personas jóvenes, y si es que uno hace el diagnóstico precoz de las enfermedades oportuno, hay opción de que los pacientes puedan mejorar en cuanto a su calidad de vida y no se puedan incapacitar o la incapacidad pueda llegar en etapas muy tardías. Si me permite, es verdad que la esclerosis múltiple, digamos, se ha hablado más en los últimos años. Dentro del grupo de enfermedades raras, digamos, es una de las más conocidas o más mencionadas últimamente, de repente por la mayor cantidad de casos que se ha presentado. Sin embargo, en el caso de las enfermedades de depósito lisosomal, como nos puede hablar acá más justamente el señor Vázquez acerca de ello, usted como presidente de esta asociación, ¿se formó hace cuánto y qué grupo de personas, digamos, la integran? ¿De cuántos pacientes estamos hablando que se ven afectados por esta enfermedad? APEL es creada en el 2007 y empezamos en un trabajo arduo, primero con concientizando, sensibilizando a los médicos y sobre todo enseñando qué es la enfermedad. ¿Es muy difícil diagnosticarla? Muy difícil, porque nunca se hizo hasta ahora en el Perú, no hay centro de diagnóstico para este tipo de enfermedades. Todos los diagnósticos que nosotros hemos hecho para estos pacientes con depósito lisosomal lo hemos hecho en Argentina, lo hemos hecho en Brasil y ahora último lo estamos haciendo en Colombia. En el Perú no tenemos centros aún hasta ahora, por más que la ley y todo eso, no tenemos centro de diagnóstico para ningún tipo de enfermedades huérfanas. Está en proceso de implementación todavía la norma, digamos, no de manera integral, obviamente. Es un presupuesto bastante... Este grupo de enfermedades abarca aproximadamente entre 40 y 50 enfermedades que son raras, ¿no?
hay muchas, Fabry, Pompe, Gaucher, hay un montón de Claro, enfermedades. 399 en total publicó el Ministerio de Salud. Claro, entonces en algunas de ellas hay un tratamiento, como en las enfermedades de Pompe se está encontrando algún tipo de este tratamiento, ¿no? Y en algunos casos se está tratando de implementar algunos de los laboratorios para poder hacer el diagnóstico adecuado, ¿no? En el caso de la asociación que usted preside, ¿en qué consiste este tipo de enfermedad? Esta enfermedad es... No es muy conocida. No, todas nuestras enfermedades tienen los problemas en los lisosomas. Todos nuestros pacientes tienen los problemas que ellos no producen una enzima. El organismo no produce una enzima. Y a causa de no producir esta enzima, hace que un paciente Fabry no empiece a depurar bien su proteinuria. Entonces ellos llegan tarde o temprano a diálisis. En la juventud ya están en diálisis. En un paciente Gaucher, estos pacientes Gaucher se descalcifican, tienen sangrados por la nariz, por la boca, inclusive hasta caminando se pueden fracturar los huesos y todo eso. En un paciente Pompe, el problema de ellos es neurológico. En estos pacientes, ¿qué sucede? Que tarde o temprano no tienen la fuerza de los nervios que nosotros tenemos para poder levantar nuestra cabeza. Ellos con el tiempo claro, se les no muere el brazo, orden, digamos, lógico. Claro. Y en los pacientes mucopolisacariosis tipo 1, tipo 2, tipo 6, son niños que llegan a la edad de 3, 4 y van cambiando. Cuando ellos nacen normal como cualquier niño, pero a la edad de 2, 3 años ya su fisonomía va cambiando, se van deteriorando, la cara se la va poniendo ancha, las manos... ¿Qué es lo que urge para poder buscar una solución en esto? El tema del diagnóstico, no hay equipos suficientes, especialistas, mayor investigación sobre el tema en el país. ¿Qué es lo prioritario? Mira, lo prioritario ahorita es ya empezar a dar medicamentos a los ya diagnosticados y encontrados. Ahora, con este nuevo listado y con esta nueva ley que ya se está empezando a trabajar, va a ayudar muchísimo. Porque a todas estas personas que antes solamente el Seguro Social les podía dar su medicamento, ahora el SIS por el FISAL va a poder comprarles y subsidiar su medicamento para estas personas. Porque era muy difícil que el Seguro Social compre estas medicinas porque, como verán, como son enfermedades raras, claro, son de alto costo. Y justo esta ley que se hizo, la 29698, habla de las enfermedades de alto costo para personas con medicina de alto costo. Entonces, después de dar su medicamento a estos niños, lo que nosotros quisiéramos como pacientes, porque yo soy un paciente Fabry, quisiéramos nosotros que haya estos centros de diagnósticos en el Perú. Porque nosotros hacemos los diagnósticos en Colombia y nos cuesta 3.000 soles por cada paciente. Entonces, si en el Perú habría centros de diagnósticos, no creo que costaría esa cantidad, pues, ¿no? ¿Se puede implementar esto en Perú? ¿Cuánto sería el costo, digamos, de establecer un centro de diagnóstico para este tipo de enfermedades raras? Mire, yo como neurólogo, no sé, yo le puedo informar sobre lo que es en cuanto a las enfermedades neurológicas. En cuanto a las enfermedades neurológicas, la mayoría, entre ellas la esclerosis múltiple, se hace acá el diagnóstico. O sea, acá el médico tiene la implementación necesaria para poder... Hay más estudios al respecto. De hecho, hay estudios, hay exámenes, o sea que nosotros, en cuanto a la parte neurológica, no requerimos enviar a los pacientes fuera, pero hay algunas específicas, como ha mencionado acá el señor, entonces en el que sí, digamos, debe tener una implementación muy costosa, y entre ellas hay una enfermedad que es la enfermedad de Pompe, que es una enfermedad muscular, es una miopatía, es una enfermedad del músculo, y en el que evidentemente se necesita un laboratorio de bioquímica. Pues, ¿Y por qué surgen este tipo de enfermedades? ¿Cuál es la causa? Mire, la causa el común denominador de las enfermedades raras, el 80% son de origen genético, y hay otro que son pues, de tipo adquirido, ¿no? Y el 50% se presenta en la etapa adulta. O sea que, bueno, digamos, el tema de la prevención es determinante, ¿no? Hay varias enfermedades en el que el estudio preventivo, por ejemplo, en el caso de niños,
en el caso de una enfermedad rara que es la fenilcetonuria, en el que se puede hacer, digamos, un screening a los recién nacidos y en el que se podría detectar esa enfermedad. Y detectando esa enfermedad con un tratamiento inclusive dietético, el niño va a tener una vida no normal. Si por A o B no se le detecta, ese niño con el tiempo puede llegar a un retardo mental, a una serie de alteraciones. Entonces, primero es la prevención. Luego, el diagnóstico temprano. Si es que nosotros hacemos el diagnóstico temprano de las enfermedades, la calidad de vida va a ser fácil darles un tratamiento. Y el costo también es menor para el Estado, ¿no? Claro. Quisiera incidir un poquito esto en el tema que me compete sobre la esclerosis múltiple. Es una enfermedad que es una enfermedad cara y afecta a personas jóvenes en plena etapa productiva. El costo aproximadamente es de $1.800 a $2.500 al mes. Es un costo aproximado en el que tiene que usar una medicación en forma permanente. Exacto, entonces, claro. son pacientes que se beneficiarían tremendamente si es que empezamos a darle un tratamiento precoz. Y en este caso del grupo de las enfermedades huérfanas que ha salido en el Ministerio de Salud, lamentablemente por un error o de repente por un error en el copiado, la esclerosis múltiple no ha salido. Y evidentemente hay un grupo de pacientes con esclerosis múltiple que van a reclamar porque requieren un tratamiento inmediato para evidentemente no tener en el futuro pues una discapacidad, porque esta enfermedad a la larga suele causar discapacidad. Sí, la mayoría, ¿no? La mayoría de las enfermedades huérfanas o raras. En el caso de la ley que se dio, ¿considera que debe de haber algún cambio o precisarse algo en la norma? La ley está bien, pero en todo caso falta incluir porque han hecho solamente un grupo muy reducido. Entonces falta incluir un montón de Por eso se iba a enfermedades. establecer una lista, ¿no? Claro, pero un registro también de pero pacientes. ha salido un listado en el que, como digo, por un error involuntario no se ha incluido la esclerosis múltiple. ¿Qué es una enfermedad que se pasa acá? Que sí. en el listado y en la ley y en la reglamentación, esto se ha estado trabajando hace 3 años. Y lamentablemente en el Perú se han estado trabajando las asociaciones, no los médicos, ni tampoco lo ha estado trabajando el Congreso. Las asociaciones han estado detrás de esta ley, inclusive esta ley fue trabajada acá, me acuerdo, antes del 2011, en diferentes foros, inclusive trajimos senadores de Colombia para que nos apoyen y nos ayuden a implementar una ley de enfermedades huérfanas en el Perú. Claro, lo que pasa es que no se le daba la importancia de vida porque no eran muy sonados los casos, ¿no? Hasta que no, como bien dice usted, no le toca a uno mismo o a un familiar, uno como que desconoce, ignora el tema y recién, digamos, ya la presencia de un grupo numeroso, ¿no? Por eso porque que los médicos hoy, también están en el día a día de atender. Por eso que ahora, como dice el doctor, no hay algunas, en la lista no hay algunas enfermedades, porque hace 3, 4 años, como le digo, esto se ha estado trabajando. Yo como presidente de la asociación he estado continuamente acá en las reuniones en el MINSA, por ejemplo, se creó un equipo en el MINSA, la ministra en esa época creó un equipo para que haga este trabajo de la reglamentación y el listado. Entonces nosotros hemos estado detrás. Incluso un registro también para pacientes, lógico, ¿no? Para y me establecer acuerdo más o que menos el número y la cantidad la doctora y que se Litumen pueda presupuestar, ¿no? El tratamiento integral. Entonces ahora los que empezaron tarde, o sea, los pacientes que han empezado ahora tarde, quizá ya no está su nombre en esa lista de la enfermedad, porque le digo que esto se empezó hace 3, 4 años y hemos estado detrás. Claro, es un proceso. En todo caso, es un proceso largo que después se va a ir actualizando. Lógico. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en Voz Ciudadana. No se mueran.